El nombre de esta presentación es la estructura del benceno propuesta por Kekulé, una brillante aplicación de la teoría estructural. Constituye el trabajo final del módulo 2, una mirada filosófica a la ciencia, del diplomado Un enfoque interdisciplinario para la enseñanza de las ciencias. El objetivo central o general de esta presentación es utilizar la noción de caja negra presente en la obra del filósofo Bruno Latour como guía metodológica en el análisis de un hecho científico relevante en la enseñanza de la química. Esto con la finalidad de impulsar en las aulas una visión de esta disciplina como una actividad humana en constante evolución. Como objetivos específicos, se postula indagar sobre los personajes, las controversias y las evidencias que permitieron al químico alemán August Kekulé establecer una estructura del benceno en el marco de la teoría estructural desarrollada en la segunda mitad del siglo XIX. Desarrollar un recurso didáctico que dé causa a una enseñanza reflexiva y contextualizada de la química de los compuestos aromáticos en la asignatura de Química 4 de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias Humanidades, plantel sur de la UNAM. Planteamiento de la caja negra. El benceno es la base estructural de los denominados compuestos aromáticos, una de las áreas de conocimiento más representativas del campo de la química orgánica. Los derivados de estos compuestos están presentes en polímeros, pigmentos, medicinas, perfumes, pesticidas, detergentes, explosivos, etc. Son recursos importantes de uso industrial, pero también de investigación. La primera descripción estructural válida del benceno la realizó Kekulé en el periodo de tiempo comprendido entre 1865 y 1872. Existe el consenso de que este trabajo constituye un hito de la química, porque con él emerge tanto el interés como el estudio formal de los compuestos aromáticos. Personajes. En la parte izquierda de la diapositiva tenemos las influencias. Una influencia obligada de Kekulé y de los químicos que constituyen la segunda generación de especialistas encargados en el estudio de los compuestos orgánicos es la obra de Friedrich Wöhler, un discípulo de Berzelius. Su síntesis de la urea a partir de la vaporización de sales de amonio marcó el nacimiento de la química orgánica. Él obtuvo urea específicamente a partir de vaporizar cianato de amonio. Wöhler fue un profesor de química en Alemania hasta 1880. Muchas de sus ideas continuaron siendo el fundamento de los trabajos de química orgánica hasta finales del siglo XIX. Otro personaje que incidió de forma más directa en la obra y formación de Kekulé fue Justus von Liebig. Según la biografía de Kekulé, él se matriculó en la Universidad de Gießen para estudiar arquitectura. Sin embargo, en esta institución escuchó un par de conferencias de Liebig y decidió cambiar su vocación y estudiar química. El legado de Liebig fue reportar los primeros métodos de análisis de compuestos orgánicos, es decir, compuestos cuya base estructural es el carbono, dar una organización física a los primeros laboratorios de química orgánica. Reportó la importancia del nitrógeno en el cultivo de plantas y en sus libros de enseñanza fue uno de los primeros en utilizar subíndices entre los elementos que conforman los compuestos al reportar las fórmulas moleculares. Por tal, se le considera uno de los precursores de la nomenclatura química moderna. Es importante mencionar que el éxito de la descripción estructural del benceno se debe a que es consistente con la teoría estructural, una teoría que fue obra del mismo Kekulé y dos químicos treintañeros más, el alemán Archibald Cooper y el químico ruso Alexander Butlerov. Cooper es el primero en denotar una línea para representar el enlace entre dos átomos en un compuesto, una representación que solemos asociar al modelo de Lewis. Por su parte, Alexander Butlerov fue precursor de asociar una representación o arquitectura espacial a las moléculas orgánicas y vincular a esta descripción sus propiedades. Finalmente, Kekulé acuñó el concepto de valencia, que muchos químicos denominaron en un inicio como atomicidad, para explicar la formación de enlaces químicos.
La conjunción de estas ideas, que fueron desarrolladas de manera independiente, amalgama el núcleo duro de la denominada teoría estructural en química orgánica. En esta diapositiva se muestran otros actores que fueron relevantes en la formulación de Kekulé. En el lado izquierdo están personajes cuya obra fueron apoyos empíricos del químico alemán. Tenemos primeramente al prestigiado químico experimental Charles Gerard, quien clarificó la distinción entre peso atómico, molecular y equivalente. También desarrolló un sistema de clasificación de los compuestos orgánicos. La tipología ofrecida por Gerard de compuestos y de reacciones orgánicas fue clave para la elucidación de la disposición espacial de los átomos en la teoría estructural. Además, fue profesor de Kekulé en París, en una estancia postdoctoral realizada entre 1852 y 1855. Posteriormente tenemos al químico inglés Edward Frankland. En las publicaciones de Frankland, Kekulé refina el concepto de valencia, pues en ello se reporta que las entidades químicas elementales tenían una capacidad de saturación específica, esto es, restricciones para formar cierto número de enlaces. Abajo de Gerard tenemos la fotografía del químico alemán Wilhelm von Hofmann. Es el primero en reportar un método de obtención del benceno por medio de la destilación de alquitrán, un método que se convertiría en un proceso industrial. Hofmann es un contemporáneo de Levig y ocupó la presidencia de la Sociedad Química Alemana en 1867, cargo que mantuvo por 24 años. Fue un difusor de la teoría estructural en los circuitos académicos de toda Europa. Frente a la fotografía de Hofmann aparece la de Wilhelm Körner, uno de los alumnos más distinguidos de Kekulé, que por invitación temprana a integrarse a los laboratorios de Cannizzaro en Italia, abandonó Alemania, pero eso no impidió que se consagrara en el estudio de los compuestos aromáticos desde Palermo, específicamente en el estudio de los isómeros mono y disustituidos del benceno. Mantuvo comunicación constante con Kekulé hasta 1880. En la parte derecha de la diapositiva aparecen los oponentes al trabajo o a la obra de Kekulé. El principal enemigo tanto de la teoría estructural como de la descripción estructural del benceno fue Hermann Kohl, un discípulo nada más y nada menos que del renombrado Wöhler. Él defendió la teoría de radicales acuñada por Berzelius a principios del siglo XIX y creía que la descripción espacial de las moléculas orgánicas era un campo ambiguo y de poca relevancia disciplinar. No obstante, al final de su carrera admitió con recelo la utilidad y relevancia de la obra de Kekulé. Frente a Kohl aparece Joseph Loschmidt. Es un químico austriaco que diversas fuentes sitúan como el primero en asociar una estructura circular al benceno. En la parte inferior derecha aparecen las fotografías de Albert Ladenburg y James Dewar. Son dos renombrados químicos que propusieron estructuras alternativas que competían con la formulación de Kekulé a principios de 1870. Recursos. Entramos a la parte de inscripción de la caja negra. Aquí en esta diapositiva muestro algunos, o el principal más bien, recurso teórico en la formulación de la estructura del benceno de Kekulé. Como se ha mencionado, entre 1858 y 1861, Kekulé, Scott Cooper y Alexander Butlerov, trabajando en forma independiente, sentaron las bases de una de las teorías más importantes en la química orgánica, la teoría estructural. Esta teoría está integrada por tres ideas centrales. Los átomos de los elementos en los compuestos orgánicos pueden formar un número fijo de enlaces. La medida de esta capacidad se llama valencia. Según esta teoría, el carbono es tetravalente, es decir, los átomos de carbono forman 4 enlaces. El oxígeno es divalente, sus átomos forman 2 enlaces. El hidrógeno y los halógenos son monovalentes, sus átomos forman solo un enlace. El postulado 2 dice que un átomo de carbono puede usar una o más de sus valencias para formar un enlace con otros átomos de carbono, lo que se denomina concatenación.
Y el uso de estas valencias puede dar lugar a insaturaciones, es decir, a la formación de dobles y triples enlaces. El postulado 3 es quizá el más importante, ya que complementa la noción de valencia y consiste en asociar las propiedades de las moléculas con su disposición geométrica o espacial, un hecho al que se le había concedido poca relevancia y que en la actualidad sigue vigente. Un ejemplo claro de la utilidad de este postulado es lo que sucede entre el alcohol etílico y el éter dimetílico. Ambos tienen la fórmula molecular C2H6O, pero revisten propiedades muy distintas. El éter dimetílico es un gas a temperatura ambiente, mientras el alcohol es un líquido. La simple fórmula molecular de estos compuestos no permite establecer estas diferencias, mientras que su descripción del acomodo de sus átomos sí lo hace. Kekulé se esforzó en proponer una estructura que fuera consistente con esta teoría emergente. En la diapositiva aparecen las fotos de Cooper y de Van Hoff. Habría que señalar que Van Hoff fue uno de los primeros en utilizar los modelos clásicos de química orgánica, es decir, representar los enlaces con barras y a los átomos de los elementos con esferas. Por su parte, Cooper fue el primero en denotar con una línea el enlace que existe entre los átomos en una sustancia. Estado del arte y apoyos empíricos de Kekulé. Se sabe de la existencia del benceno desde 1825 por estudios de Michael Faraday, quien lo aisló del gas de alumbrado público. Faraday reportó una composición 1:1 entre carbono e hidrógeno. 10 años más tarde, en 1834, el químico Eliar Michalowicz obtiene la misma sustancia, pero al calentar ácido benzoico, obtenido del benyui, un árbol nativo de Sumatra. Le asocia un peso molecular de 78. Por su parte, en 1845, Hoffman informa la obtención del benceno a partir de la destilación del alquitrán de hulla, una roca natural o lo que conocemos como carbón mineral. Años más tarde sostiene que es un compuesto altamente insaturado y que transgrede el principio de tetravalencia del carbono. Para 1860, la comunidad de químicos orgánicos, entre ellos Kekulé, conceptualiza al benceno como una cadena de 6 átomos de carbono altamente insaturada. De hecho, en una publicación en 1858, donde Kekulé comunica sus ideas sobre la tetravalencia del carbono, postula que el benceno es una cadena de 6 átomos de carbono con dobles y triples enlaces, como se muestra en la diapositiva. Un año más tarde, se reporta que el benceno no experimenta las reacciones de oxidación, hidratación y halogenación como lo hacen los compuestos con dobles y triples enlaces, es decir, los alquenos y los alquinos, por lo que la elucidación de su estructura se convierte en un tema de investigación abierto. Publicaciones. Kekulé desarrolla sus ideas sobre el benceno en 3 publicaciones. La primera, escrita en francés en 1865, donde describe a este compuesto como un núcleo de 6 átomos de carbono con 3 dobles enlaces coordinados. Un año después, en una publicación escrita en alemán, desarrolla con más amplitud su idea y aparece por primera vez su representación hexagonal. Finalmente, en 1872, en otro texto para la comunidad química alemana, propone la tesis oscilante, esto es, que los enlaces dobles y simples del benceno poseen la propiedad de intercambiar posiciones en lapsos de tiempo muy cortos e imperceptibles. Instrumentación. En las décadas de 1850 a 1870, la química orgánica continúa siendo un campo incipiente. No obstante, se desarrollan técnicas de análisis cualitativo basadas en reacciones con álcalis, bases, ácidos, alcohol y sales de amonio. En cuanto a instrumentos, hay poca descripción en la literatura, pero se menciona el uso de balanzas analíticas y mediciones de presión de vapor en la determinación de pesos moleculares. En la diapositiva se muestra una fotografía de un laboratorio de enseñanza de química orgánica en la Universidad de París. Para tener una idea de cómo era el espacio físico,
donde se desenvolvían los químicos orgánicos a mediados del siglo XIX. Discusión. En lo referente a la discusión de la caja negra, la comienzo con el episodio del sueño. Según el historiador de la ciencia de la Universidad de Wisconsin y reconocido estudioso de la obra de Kekulé, Alan Rock, el sueño de la serpiente que se muerde la cola es un hecho verídico que sí ocurrió a principios de 1862. Kekulé comunicó esta vivencia en 1890 en un homenaje que le rindió la Sociedad Química Alemana al conmemorar los 25 años de la publicación, donde propone por primera vez una estructura cerrada del benceno. Para Rock y otros historiadores de la ciencia, este episodio onírico, junto con la atención que puso Kekulé al estudio de las anomalías que presentaba el benceno en el marco de la teoría estructural, lo condujeron a contemplar una estructura cíclica de este compuesto. Sin embargo, al no existir evidencia empírica para sostener esta hipótesis en 1862, tuvo que esperar 3 años más para comunicar esta idea. Primera publicación: el nacimiento del estudio de los compuestos aromáticos. Como se ha mencionado, Kekulé publica en 1865 su primera descripción del benceno, tomando en consideración los siguientes hechos experimentales: la síntesis del gilol, hoy mejor conocido como gileno por Fitting y Tolle, la estructura de los isómeros y homólogos del benceno por los químicos Cornell y Braysten, donde se informa la posibilidad de contar únicamente con un isómero monosustituido del benceno y 3 derivados disustituidos, no más ni menos. La descripción estructural que hace del benceno Kekulé en esta publicación es extremadamente prudente y cautelosa. En ella únicamente presenta al benceno como un núcleo cerrado de 6 átomos de carbono unidos a 6 hidrógenos y sugiere su utilización como un punto de partida para explicar el atípico comportamiento del benceno. En la publicación, el químico alemán representa el benceno a través de diagramas como el que se muestra en esta diapositiva. Como se puede constatar, Kekulé aún no se compromete en la defensa de un arreglo geométrico de los átomos de carbono, únicamente los representa con elipsis. Dibuja pequeñas líneas verticales para denotar el tipo de enlaces, dobles y simples. Los puntos representan las zonas de unión con los átomos de hidrógeno. Y finalmente las flechas, la unión de los átomos de carbono terminales. La mayoría de los historiadores de la química coinciden que este texto marca el nacimiento del estudio de los compuestos aromáticos en la química orgánica. Un año más tarde, en 1866, el químico alemán publica un estudio más extenso y detallado de los denominados compuestos aromáticos. En este aparece por primera vez el hexágono con 3 enlaces simples y 3 enlaces dobles coordinados. En él resalta lo obtenido sobre los isómeros mono y disustituidos del benceno por su colaborador cercano Wilhelm Cornell, esto como apoyo empírico de su estructura. La estructura hexagonal del benceno no pasa por alto ningún postulado del núcleo duro de la teoría estructural, sino que la fortalece. La propuesta de Kekulé resuelve la composición 1 a 1 entre carbono e hidrógeno encontrada por Faraday, su alta insaturación reportada por Mitscherlich y Hoffman, la existencia de un solo isómero monoderivado, el trabajo de Rudolf Fitting, y la existencia de 3 isómeros disustituidos del compuesto, según lo reportado por Wilhelm Cornell. A pesar del éxito de las 2 publicaciones anteriores, la estructura hexagonal recibe fuertes críticas, pues rápidamente se identifica una anomalía: la posibilidad de un cuarto isómero en los derivados disustituidos en las posiciones 1, 2 y 1, 6 del ciclo. Sin embargo, los experimentos realizados en la época refutaban esta posibilidad. Como se puede observar en el diagrama, el isómero 1,2 ubicado en la parte izquierda, los 2 sustituyentes están separados por un enlace doble, mientras que en el isómero 1,6 ubicado en la parte derecha por un enlace sencillo. Esto obligaba a reconocer la existencia de un cuarto isómero disustituido, el que no se tenía ni se tiene registro.
Esta anomalía y el reconocimiento del propio Kekulé de que el campo de los compuestos aromáticos estaba aún en construcción, como lo muestra un fragmento de la correspondencia que mantenía con Adolf Bayer, a quien le debemos la síntesis de la aspirina que se muestra en la diapositiva. Estas dos cosas, la anomalía y el conceptualizar el campo de los aromáticos como un área de investigación abierta, impulsaron la formulación de numerosas estructuras alternativas para representar al benceno. En la literatura se menciona que el químico austriaco Loschmidt es el primero en proponer una estructura cíclica del benceno. Esto ocurre en el año 1861, pero su propuesta atentaba con el principio de tetravalencia del carbono, por lo que no fue tomada con seriedad. Además de que no pertenecía a la élite química de la época. Loschmidt admitía la existencia de carbonos hexavalentes, un hecho que era inconsistente con la emergente teoría estructural. En esta diapositiva se muestran adicionalmente 5 estructuras alternativas que rivalizaron con la estructura del benceno propuesta con Kekulé. La mayoría de las estructuras alternativas pronto sucumbieron porque no se ajustaban con la evidencia empírica disponible sobre los posibles isómeros mono y disustituidos del benceno, reportadas por Körner. Otras porque resultaban muy controvertidas, como es el caso de una valencia conglomerante presente en la estructura de Armstrong-Bayer. La única estructura que en realidad compitió con la formulación de Kekulé fue el prisma de Ladenburg, pero al mostrar inconsistencias en las reacciones de homólogos aromáticos complejos, se fue relegando. Se entiende como homólogos aromáticos complejos aquellos compuestos que tienen como base estructural 2 o más hexágonos, como es el caso del naftaleno. Tercera publicación. Es el propio Kekulé en 1872 quien agrega un elemento adicional a su propuesta original sobre el benceno. Esto para resolver el problema de la imposibilidad de sintetizar un cuarto isómero disustituido del benceno. Este elemento es lo que se conoce como la hipótesis oscilante, según la cual los enlaces dobles y simples se intercambian en la molécula en lapsos de tiempo imperceptibles. Esta propuesta fue recibida con mucho escepticismo por la comunidad de químicos e incentivó un arduo debate en años posteriores, pero en la realidad no pudo ser refutada. En la diapositiva se muestra la representación de la tesis oscilante por Kekulé en su artículo de 1872 y como aparece en los libros de texto actuales. Finalmente, en la literatura se menciona una fuerte disputa entre Hermann Kolff y August Kekulé. Kolff fue un profesor de la teoría de radicales acuñada por Berzelius, una postura que lo llevó a rivalizar no solamente con Kekulé, sino también con Jacobus van Hoff por la noción de tetravalencia del carbono. Van Hoff fue el primero en utilizar tetraedros para moderar espacialmente al carbono, una labor que contribuyó a consolidar la descripción que Kekulé hizo sobre este icónico elemento químico. La teoría de radicales consistía en explicar los procesos de síntesis en la adición y sustitución de un grupo de átomos presentes en la mayoría de los compuestos orgánicos, como es el caso del hidrógeno, el agua, el amoníaco, el ácido clorhídrico, entre otros, estableciendo relaciones de combinación. A estas últimas se les atribuía las propiedades como la reactividad, estado físico y el peso de las moléculas o sustancias orgánicas. En esta teoría de radicales, la descripción espacial de las moléculas era concebida como un asunto menor, complementario o cuestión por la que no había que agotar esfuerzos. Cole llevó a declarar en una carta dirigida a Edward Frankland que había que abstenerse de esbozar la distribución espacial de los átomos en los compuestos, tanto como la Biblia nos previene de hacer representaciones visuales de la divinidad. Una muestra de que el atrincheramiento y el dogmatismo es usado por los científicos como un último recurso o recurso desesperado cuando se sabe que la batalla está perdida. Con respecto a la fórmula esbozada en 1872, Kolff, como muchos contemporáneos, les molestaba el uso de la hipótesis
oscilante como recurso auxiliar. Sin embargo, en 1875 tuvo que reconocer que la obra de Kekulé de los compuestos aromáticos era la más completa y aceptada en la comunidad química a nivel internacional. Kolff no era cualquier químico, era el discípulo de Wöhler. Él formalizó el proceso de síntesis de la urea. También era el editor de la revista de química fundada por Wöhler y Levig en Alemania y junto con Frankland, el primero que sintetizó derivados organometálicos. El haber resistido el ataque de Kolff y su equipo permitió la consolidación tanto de la teoría estructural como de la descripción hecha del benceno por Kekulé en años posteriores. Muchos de los mejores químicos de la segunda mitad del siglo XIX, como Charles Wurst, Frankland, Jacob van 't Hoff, Ladenburg y Dewar, dedicaron su obra a la química orgánica y a la consolidación de la teoría estructural. Décadas después de las publicaciones hechas por Kekulé sobre el benceno, los químicos fueron capaces de sintetizar más de 10.000 nuevos compuestos aromáticos. Hoy estos se cuentan por millones. Por lo anterior, resulta claro por qué el prestigiado historiador de la química, William Jensen, catalogó al desarrollo de la química orgánica, junto con su teoría estructural, como la segunda gran revolución de esta disciplina. Conclusiones. La descripción estructural del benceno constituye una aplicación refinada y consistente de la teoría estructural, la cual permitió la consolidación del campo de la química orgánica a finales del siglo XIX. Su éxito se debió a la solidez de sus postulados para explicar el complejo comportamiento químico de los compuestos aromáticos, predecir hechos nuevos, reducir la competencia y contar con el apoyo de renombrados químicos. Connotados químicos como Gilbert Lewis, Linus Pauling y Robert Mulligan utilizaron como base la estructura de Kekulé para construir el cuerpo teórico que hoy sustenta la química de los compuestos aromáticos. Por lo anterior, coincido con lo señalado por el historiador de la química Alan Rock, de que la caracterización del benceno en la segunda mitad del siglo XIX merece más atención por parte de los filósofos e historiadores de la ciencia, pues si bien existen dos casos bien documentados en el análisis de la racionalidad que se desprende de esta disciplina, el fin de la teoría del floquisto y el establecimiento del primer modelo atómico por Dalton, un análisis concienzudo de lo realizado por Kekulé en torno al benceno podría ampliar este acervo y evitar con ello acudir demasiado a los ejemplos provenientes de la física. Implicaciones educativas. En el contexto educativo, o en el contexto de la educación química para ser específicos, mostrar los cursos de acción que condujeron a Kekulé a proponer la primera estructura válida del benceno resulta pertinente para impulsar el reconocimiento del importante papel que juega la creatividad, el trabajo colectivo y la búsqueda de consensos en la construcción del conocimiento químico. Todo ello, bases para el encauzamiento de un proceso de enseñanza-aprendizaje reflexivo. Muestro las fuentes más importantes en la elaboración de esta presentación. Muchas gracias.